Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hoy vamos a analizar una dashcam, concretamente la GKU D300. Por si no lo sabes, una dashcam es el nombre que se usa habitualmente para referirse a las cámaras de salpicadero, es decir, las que llevan muchos coches en el parabrisas y que graban todo lo que ocurre en la carretera. ¿Y qué tiene de especial esta dashcam? Pues que es de triple canal y por lo tanto incorpora no una sino tres cámaras. Bien, ese es el contenido de la caja. La dashcam, que tiene dos cámaras, la frontal para grabar la carretera y la interior para grabar a los ocupantes, la cámara trasera, el cargador, que es de tipo mechero, aunque luego veremos que tenemos una segunda opción, dos pegatinas electrostáticas, esto va enganchado al parabrisas y luego enganchamos con esta cinta adhesiva la cámara a las pegatinas, más cinta de doble cara por si necesitamos más, una palanca para ocultar los cables y las instrucciones que vienen en varios idiomas, entre ellos el español, y que se agradece que sean de un tamaño razonable y que se pueden leer bien. Vamos a ver la dashcam con un poco más de detalle. Aquí tenemos la parte que he comentado antes, que se pega al parabrisas, el soporte que se puede ajustar. ¿Vale? La cámara delantera, como veis, es de 4K, aunque la caja indica que aparte de 4K también tiene 2,5 y Full HD. Lo que no sé si se refiere a que podemos configurar la resolución de la cámara o es que la frontal solamente va con 4K, la interior va a una resolución diferente y la trasera a otra, no lo sé, luego lo comprobaremos. ¿Vale? En la parte inferior tenemos los botones de control que nos van a ayudar a manejar la pantalla que viene aquí, que es una cosa muy interesante. Es decir, aquí en esta pantalla vamos a poder ver las imágenes, las grabaciones de las tres cámaras. ¿Vale? Como comentaba antes, la cámara interior, aquí tenemos unas luces LEDs que son indicadores de modo de funcionamiento. Aquí en el lateral, una cosa que me ha sorprendido, aparte del micro y esto para hacer un reset, es que en la ranura de la tarjeta de memoria no viene vacía, es decir, incorpora una tarjeta, en este caso de 32 GB. Perfecto. Y casi me olvidaba de una cosa, aquí como podéis ver, pone GPS, la cámara incorpora un GPS, por lo que las grabaciones van a estar geolocalizadas y además con un registro de la velocidad del vehículo en el momento de la grabación. Y en la parte superior también tenemos aquí este conector para la cámara trasera y este puerto USB-C para la alimentación. Antes os comentaba que había una segunda opción para la alimentación. Se trata de este kit, que es opcional, ¿de acuerdo? Es decir, si compráis la cámara no va a venir, a no ser que la pidáis aparte. Y este kit lo que nos va a permitir es conectar la cámara directamente a los fusibles del coche. De esta manera vamos a poder utilizar la función centinela, es decir, realizar grabaciones mientras no estamos en el coche. Bien, para grabar este vídeo lo que he hecho ha sido hacer una instalación provisional de la cámara. La cámara trasera puede ir instalada en dos sitios. El habitual, que es donde tengo yo, por ejemplo, la mía, que viene con mi Teca, que es aquí encima de la matrícula. Es la más complicada porque para pasar los cables pues no es fácil. Y la fácil, que es pegarla por dentro, en el cristal de dentro, que es lo que he hecho yo. Pulsamos el contacto. Aquí, como podéis ver, ya nos aparecen las tres cámaras funcionando. La frontal, la interior y la trasera. Si pulsamos el botón de menú, nos vamos a las opciones. Vamos a los ajustes. Aquí es lo que os comentaba antes sobre la resolución. Por lo que veo aquí entiendo que podemos elegir tres resoluciones, independientemente de la cámara que estemos usando. Yo lo voy a dejar con 2,5K de momento. En loop, los vídeos se van grabando en ficheros de tamaño determinado. En este caso el defecto es 1 minuto. Cada minuto tenemos un fichero. Aquí podemos configurar tener ficheros más grandes o más pequeños. Cuanto más grandes sean, más tardaremos en descargarlos.
el audio, si queremos que grabe o no grabe el audio. El GPS que está activo, como comentaba antes, el GPS lo que nos hace es geolocalizar las imágenes y además facilitarnos la velocidad en el momento de la grabación, la zona horaria, el horario de verano, las unidades de velocidad, formato, hora. El lenguaje, como veis, está en inglés. Yo lo he puesto antes en español y la verdad es que la traducción no es muy buena. Hay cosas que no se entienden. Entonces yo he preferido dejarlo en inglés. La pantalla, eso puede ser interesante, es el salvapantallas. Si dejamos en off, todo el rato lo que vamos a ver es las imágenes de las tres cámaras. Y si ponemos, por ejemplo, 1 minuto, pues al cabo de 1 minuto se apagarán. Vale, otra cosa interesante es el sensor, el G-sensor, que es el sensor del acelerómetro. Ese sensor lo que nos va a hacer es dos cosas. Primero, detectar una posible colisión, en cuyo caso lo que va a hacer es, si no estaba grabando la cámara, se va a poner a grabar. En segundo lugar, lo va a grabar, luego lo veremos, en una carpeta específica, que se llama en inglés log, para evitar que de manera accidental borremos ese fichero, ¿vale? Porque si es realmente por un accidente, pues puede que lo necesitemos posteriormente. En la opción del acelerómetro lo que podemos configurar es la sensibilidad, es decir, apagarlo o tener una sensibilidad baja, media o alta, ¿vale? Si tenemos una sensibilidad alta, cualquier pequeño movimiento nos va a provocar que el dispositivo se ponga a grabar y que además guarde los archivos en una carpeta especial. Además, en combinación con el parking, que aquí no me deja entrar porque no tengo instalado el cableado opcional que os comentaba antes, que va conectado directamente a los fusibles del coche. En el modo parking, modo centinela, vamos a poder configurar que la grabación se active cuando detecte un movimiento en el vehículo o que grabe en modo timelapse, es decir, a base de fotos cada cierto tiempo durante 12 horas, 24 horas, etc. También podemos activar o desactivar la cámara interna para que no grabemos a los pasajeros, formateo de la tarjeta de memoria y poca cosa más. Aquí en la opción de playback o de reproducción, si entramos, vamos a ver las tres carpetas que os comentaba, la del vídeo, la del log, que es la de los vídeos que se han grabado debido a una activación del acelerómetro, y luego fotografías, que también podemos almacenar fotografías. En cualquiera de las carpetas podemos entrar y tendremos tres carpetas más, una para la cámara frontal, otra para la interior y otra para la trasera. Pues bien, vamos a dar una vuelta y vamos a ver cómo graba. Bien, ya hemos dado una vuelta. Ahora vamos a descargar las imágenes. Para ello tenemos que ir aquí y con este código QR descargarnos la aplicación. A continuación tenemos que agregar la cámara. Para ello tenemos que ir primero a los ajustes del Wi-Fi y conectarnos a la Wi-Fi. Ahora podemos ver que vemos las imágenes de las tres cámaras. Pulsamos en este icono de aquí y a continuación vamos a ver las imágenes grabadas en bucle. Bueno, tanto las en bucle como las de emergencia y aparcamiento también, si hace falta. Como podéis ver, las imágenes están agrupadas de 3 en 3, es decir, la cámara frontal, la cámara interior y la cámara trasera. Pulsamos en la que queramos. Como podéis ver, en el pie de la imagen aparecen las coordenadas y también la velocidad. Y descargamos. Bien, vamos a comprobar la resolución de las grabaciones. Ya tenemos las que hemos descargado en el carrete del teléfono. Si seleccionamos la cámara frontal, vemos que efectivamente se ha grabado a 2,5, que es lo que habíamos configurado previamente. En cambio, las cámaras interiores y traseras no están grabando a 2,5 sino a Full HD, a 1080.
Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.